Mucha gente critica la filosofía por estar desconectada de nuestra existencia diaria. Sin embargo, esta crítica no es nueva. De hecho, es tan antigua como la filosofía misma. En antiguas fábulas griegas, el astrólogo que cayó en el pozo, se dice que Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo, estaba tan perdido en sus pensamientos que mientras miraba las estrellas, cayó en un pozo. ¿Cómo debería tener uno conocimiento de las cosas celestiales de arriba si no sabe qué es lo que hay debajo de sus pies? En la historia reciente, sin embargo, ha habido varios movimientos filosóficos como el trascendentalismo, el pragmatismo y el existencialismo, que se alejan de las ideas abstractas para examinar el mundo que nos rodea hacia un interés en nuestra vida y ocupaciones diarias, con la esperanza de obtener conocimiento sobre las complejidades de la condición humana. Exploraremos las obras de un pensador poco conocido pero único, el filósofo existencialista ruso-judío Lev Shestov, conocido por su filosofía de la desesperación o filosofía de la tragedia. Sin embargo, la falta de reconocimiento de Shestov no es sorprendente. Cualquier conocimiento que haya adquirido no podría ser transmitido por procesos intelectuales a otros, sino solo pasando por el mismo tipo de lucha intensiva y personal en la vida de uno. Poco después de su muerte, su amigo, Nikolai Berdyaev, él mismo, un existencialista religioso, escribió que Lev Shestov era un filósofo que filosofaba con todo su ser, para quien la filosofía no era una especialidad académica, sino una cuestión de vida o muerte. Para Shestov, las fuentes de la filosofía eran una tragedia humana, los hombres y sufrimientos de la vida humana y la sensación de desesperanza. Un desarrollo interior casi siempre requiere pasar por el sufrimiento. Por lo tanto, uno debe incluir la experiencia existencial de uno en la filosofía de uno. Y esto no se puede hacer solo con la razón. Shestov está de acuerdo con Nietzsche en que toda gran filosofía es una confesión y una autobiografía inconsciente del tipo más profundo. Shestov se sorprendió que a él llama una peregrinación a través de las almas de las grandes mentes. Encontró los escritos del gran pensador danés Kierkegaard, en quien encontró un espíritu afín. También consideró a Nietzsche como su héroe, así como a Dostoyevsky. Shestov fue la primera persona en unir a estos existencialistas, viendo la grandeza de ellos en su profundo sondeo en la cuestión del significado de la vida y los problemas del sufrimiento humano. El mal y la muerte, unidos por la tragedia esencial de la vida humana. Sin embargo, Shestov es un pensador por derecho propio. En su primer trabajo original, Todas las cosas son posibles, o como en el título original, La apoteosis de lo infundado, Shestov explora algo que todos experimentamos en un momento de nuestras vidas. Es lo que llama falta de fundamento. La incertidumbre de nuestra experiencia del mundo habla a quienes vivieron una tragedia y sintieron en un momento de su vida que todo se derrumbaba, con el suelo cedía bajo sus pies. Shestov cree que si el pensamiento racional se usara en todas las esferas de la vida, la razón corroería la capacidad del hombre para conectarse con un reino más espiritual. Su agudo análisis del malestar del hombre moderno es más importante que nunca en nuestra sociedad despersonalizada, que lucha por el significado y el propósito de la vida. Shestov emprendió una vasta crítica de la historia de la filosofía occidental, comenzando con los antiguos griegos, que vio como una batalla entre la razón y la fe. Como Nietzsche, la filosofía de Shestov no ofrece una unidad sistemática, porque ninguna teoría puede resolver los misterios de la vida. La culminación de la investigación intelectual de su vida es su trabajo final. Atenas y Jerusalén, un intento de una filosofía religiosa que explora la filosofía de la religión desde una perspectiva existencial, observó que la tragedia de la existencia humana no se ajusta a los sistemas materialistas del pensamiento. Atenas representa la razón, mientras que Jerusalén representa la fe, y las dos son mutuamente excluyentes. Aborrecía la racionalización de la religión de la filosofía occidental.
argumentando que Dios está más allá de la comprensión racional y la moralidad. Critica tanto a Kant, que creía que la religión está dentro de los límites de la sola razón, como a Hegel, con su famosa proclamación de lo racional es real y lo real es racional. En ambos predominan las abstracciones e ignoran las cuestiones fundamentales de la vida. La filosofía de Shestov es una forma de antirracionalismo, pero no se opone al conocimiento científico o la razón en la vida cotidiana. Este no era su problema. Se opuso a las pretensiones del cientificismo y el racionalismo, aquellos gemelos malvados de la sociedad moderna, que se consideran a sí mismos como el Dios omnisciente que limita las posibilidades del hombre y la liberación de los trágicos horrores del destino humano. La vida simplemente se convierte en una fórmula matemática a resolver, como Dostoyevsky escribe. La naturaleza humana no se tiene en cuenta, se excluye, no se supone que exista. Creen en un sistema social que ha surgido de algún cerebro matemático que organizará toda la humanidad de una vez y la hará justa y sin pecado en un instante, más rápido que cualquier proceso viviente. La fe, por otro lado, se preocupa por encontrar la verdad en Dios. Shestov comparte la opinión de Kierkegaard de que la fe es la única forma de liberarse de la desesperación nacida de la falta de fundamento de uno. Por lo tanto, el desarrollo espiritual está destinado a progresar a través de un estado de enfermedad. Para Shestov, la filosofía no es un pensamiento puro, sino algún tipo de acción interior, regeneración interior o segundo nacimiento. Las tragedias tienen lugar en lo más profundo del alma humana, donde ningún ojo puede extender la mano para ver. En consecuencia, vio el comienzo de la filosofía no comenzando con el conocimiento, ni con el asombro, sino con la desesperación. La desesperación es lo que considera un conocimiento penúltimo, es decir, un previo paso que debemos reconocer para poder avanzar hacia algo superior. El hombre es una criatura sin brújula interna. Sus necesidades y sueños lo obligan a vagar. Quizás, por eso hay tanto dolor en la tierra que el hombre debe despertar. ¿El fantasma que se le apareció a Hamlet no vino a despertarlo? Cuando tenemos una pesadilla mientras dormimos, ¿deseamos despertarnos para comprender qué la causó? Cuando en nuestra vida de vigilia nos encontramos con una profunda infelicidad, en lugar de tratar de comprender el significado y el valor de la misma, anhelamos conciliar el sueño. Shestov se basa en el encuentro cercano de Dostoyevsky con la muerte, cuando fue puesto en el pelotón de fusilamiento y en el último minuto fue liberado. Una forma retorcida de tortura psicológica. Luego, Dostoyevsky fue enviado a un campo de trabajos forzados en Siberia, casi una sentencia de muerte en sí misma, pero también logró sobrevivir. El encuentro con el ángel de la muerte le dio nuevos ojos para la vida y produjo un cambio radical en sus escritos, publicando La Casa de los Muertos, en la que describió su propia experiencia, así como la vida de la variedad de prisioneros que encontró en Siberia. Poco después escribió lo que Shestov considera como su mejor obra, Memorias del Subsuelo, alabando el hombre del subsuelo por su descenso al reino de la falta de fundamento. En El Idiota, Dostoyevsky muestra los sentimientos y pensamientos de una persona antes de la ejecución. Reflejando su propia experiencia, escribió: «Parecía a mi amigo que solo le quedaban 5 minutos más de vida. Me dijo que esos 5 minutos eran como una eternidad. Calculó el tiempo exacto que necesitaba para despedirse de sus compañeros y decidió que podía hacerlo en 2 minutos. Luego pasó otros 2 minutos pensando en sí mismo por última vez. Y finalmente, 1 minuto para una última mirada alrededor. Había una iglesia no muy lejos, su techo dorado brillando bajo el sol brillante. Recordaba haber mirado con terrible intensidad ese techo y los rayos del sol destellando desde él. No podía apartar sus ojos de esos rayos de luces. Esos rayos le parecían su nueva naturaleza y sentía que de alguna manera se había fusionado con ellos. La incertidumbre y el sentimiento de disgusto con esa cosa nueva que estaba destinada a llegar en 1 minuto
era terrible. Pero dijo, lo que era más horrible para él era el pensamiento constante. ¿Y si no tuviera que morir? ¿Y si pudiera volver? ¡Oh, qué eternidad! Y todo lo que podría ser mío. Debería convertir cada minuto en una edad. No debería perder nada. Debería contar cada minuto por separado y no desperdiciar ninguno. Dijo que esta reflexión finalmente lo llenó de tal amargura que rezó para que le dispararan lo más rápido posible. Shestov nos dice que para despertar debemos dirigir nuestra atención a la muerte, que enfoca nuestra existencia, que podría abrir un camino hacia otra dimensión desconocida, que se encuentra más allá de la comprensión racional, más allá de los pensamientos y las palabras. Shestov experimentó su propio despertar, una crisis nerviosa que describió como una ruptura del tiempo. Profundizó en los monstruos que acechaban en su psique, aventurándose al borde del abismo, haciéndose eco de las famosas palabras de Nietzsche. El que lucha con los monstruos debe tener cuidado para no convertirse en un monstruo. Y si miras durante mucho tiempo hacia un abismo, el abismo también te mira. Shestov avanza su idea de una experiencia cercana a la muerte como despertar de la vida como sueño, que combina horror y asombro al mismo tiempo. Todos somos sonámbulos en la vida hasta que alguna experiencia inexplicable o potencialmente mortal, que puede activar nuestro pensamiento sobre la muerte, nos despierta de nuestro profundo sueño. Escribe, los antiguos, al despertar de la vida, se convirtieron en muerte. Los modernos huyen de la muerte para no despertar y no se preocupan ni siquiera de pensar en ella. ¿Cuáles son los más prácticos? Los que comparan la vida terrena con el sueño y esperan el milagro despertar, o los que ven en la muerte un sueño sin rostros oníricos, el sueño perfecto, y pierden el tiempo con explicaciones razonables y naturales. Esa es la cuestión básica de la filosofía, y quien la evade la filosofía misma. El motivo del despertar encierra una de las principales ideas de su filosofía: la lucha por el derecho del individuo a la libertad y a la transformación creativa y, ante la desesperación y la muerte, reafirmar la vida humana. El penúltimo conocimiento es el conocimiento de que sin Dios, la vida no tiene sentido. Sin embargo, es un paso necesario. Escribe Shestov. El tonto dijo en su corazón, no hay Dios. A veces esto es un signo del fin y de la muerte. A veces del comienzo y de la vida. Tan pronto como el hombre siente que Dios no existe, de repente comprende el horror espantoso y la locura salvaje de la existencia temporal humana, y cuando ha comprendido esto, lo despierta, tal vez no al conocimiento último, sino al penúltimo, en su lucha intrépida y persistente por la posibilidad inalcanzable de descubrir el significado de la paradoja de la existencia humana. Shestov intentó expandir sus pensamientos a otra dimensión. Frente al dominio de la necesidad, el dominio de la razón, se encuentra Dios, que simboliza el conocimiento último, posibilidades ilimitadas y libertad sin fronteras. Porque con Dios todo es posible. La filosofía de Shestov es, en última instancia, afirmativa de la vida. En sus últimos años, Shestov siguió regresando a lo que llamó la pesadilla de la impiedad y la incredulidad que se ha apoderado de la humanidad. Estaba convencido de que solo a través de su máximo esfuerzo espiritual los hombres podrían liberarse de esta pesadilla. Su objetivo era establecer una nueva forma de pensar libre, que se manifiesta como una lucha contra la ilusión de que todos tenemos una comprensión racional de las verdades necesarias en los asuntos que son de la mayor importancia para nosotros. La razón no nos dice nada en lo que podamos explorar los problemas de la condición humana. Es como si fuéramos arrojados a una cueva oscura sin luz. La fe, en cambio, nos da luz para encontrar la salida en la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de este video. Y cuéntame, ¿qué opinas de la filosofía de la desesperación?